Palabra pastoral de entre semana. Miércoles 10 de noviembre de 2021. Obispo Mendá. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Me siento muy contento de poder compartir en esta noche la palabra pastoral con todos ustedes. Una palabra que, como siempre, Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nuestros padres nos soñaran, Él ya sabía cuál sería hoy nuestra necesidad y preparó esta palabra especialmente para nosotros, especialmente para mí, especialmente para ti. Y el texto que hoy tenemos es el Salmo 31, versículo 4. Dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Este es un salmo de David, un salmo que es una declaración de confianza. Y podríamos leer desde el principio, donde el salmista dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El salmista confía, a pesar de las situaciones, de las preocupaciones, de las persecuciones. El salmista veía las maquinaciones insidiosas de sus enemigos y se angustiaba. Veía cómo habían escondido para él una trampa, habían colocado una red para que cayera en ella, y lo hacían a través de mentiras, de engaños. Ese poder del enemigo muchas veces no se manifiesta de manera directa, de manera contundente, visible, sino que se hace presente en nuestras vidas a través de mentiras, a través de los secretos, de las intenciones que se esconden. El salmista seguramente estaba preocupado por esas maquinaciones insidiosas de aquellos seres humanos que lo rodeaban y que querían que tambaleara, no solo en la fe, sino también materialmente, en su propia vida. El Señor Jesucristo nos ha mostrado qué es aquello de lo cual verdaderamente tenemos que preocuparnos, qué es aquello de lo cual verdaderamente tenemos que alejarnos y para lo cual tenemos que pedir a Dios encarecidamente que Él nos pueda proteger. Y nos mostró, como luego diría el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que nuestra lucha en este tiempo no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades de los aires, y que lo que realmente está en juego es nuestra vida eterna, nuestra alma. Allí entonces nosotros, con más razón, y todavía con mejores herramientas que el salmista en aquella época, podemos confiar en Dios. Y el salmista decía: en ti he confiado, no sea yo jamás confundido, inclina tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Confiamos en la fortaleza de Dios. Confiamos porque Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Pero podría tratarse de un Dios todopoderoso que actuara por capricho, de manera arbitraria. Sin embargo, sabemos que no es así. Nuestra confianza radica no solamente en que todo es posible para Dios, sino especialmente en que Él es nuestro Padre en el cielo que nos ama. Y entonces sabemos que podemos confiar en Él, que hará todo, y todo en las manos de Dios es todo, para que esa promesa que nos ha dado, para que esa elección que ha recaído sobre nosotros, para que esa que es su voluntad de que podamos tener vida eterna con Él, se pueda cumplir.
para que queden nuestros caminos libres, para que ninguna tentación nos obligue a decirle que no al Señor. Y el enemigo no se maneja de la misma manera. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y esas mentiras, que muchas veces son medias verdades, como cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, aparentemente eran razones lógicas, poderosas, que daban que pensar. Sin embargo, escondían otras intenciones. Y también es así para nosotros, hoy, en este tiempo que estamos viviendo. El enemigo nos habla al oído, nos dice que los mandamientos de Dios no son tan importantes, que están fuera de moda, que ya entonces no es posible, aplicando los mandamientos, seguir una vida conforme a las enseñanzas del Evangelio, buscar cada día ser más parecidos al Señor Jesucristo, porque en este mundo en el que estamos viviendo, entonces, si uno sirve, se aprovechan. Si uno es humilde, lo atropellan. Si uno ama a Dios y coloca su confianza por sobre todas las cosas en Él, es un iluso. Relativiza los mandamientos y también relativiza el pecado, como si fuera un error del cual pudiéramos aprender, y no un pecado del cual debemos arrepentirnos. Por lo tanto, nuestra única fortaleza y nuestro único refugio es Dios. Y Dios nos fortalece. Nos fortalece en primer lugar porque sabemos que es fiel, que es verdadero, que es justo. Allí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de las tentaciones. Y dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Eso está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios está firmemente a nuestro lado, aún en los momentos en los cuales nuestra disposición de corazón parece ir hacia otro lado, como con los discípulos de Emaús. El Señor fue a ellos, se puso a su lado, caminó con ellos, les preguntó cómo se sentían y les enseñó, hasta que pudieron reconocer su gloria y entonces ellos mismos decidieron volver. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía de nosotros que el Padre nos había entregado en la mano del Señor Jesucristo y que no hay nada ni nadie mayor que el Padre y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Y entonces no hay ninguna situación, ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ni esas mentiras insidiosas de los espíritus que quieren separarnos de Dios. No hay nada que puedan separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dado la vida por nosotros y es el Señor sobre vivos y muertos. Y nos fortalece sus promesas. Hay un himno que cantamos que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras esté aquí, rodeado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y la promesa del retorno del Señor Jesucristo, la promesa de compartir con nosotros una eternidad en gloria, la promesa de poder ser participantes de esa naturaleza divina, no como los espíritus enemigos le dijeron a los primeros seres humanos, que era desligándonos de Dios, desobedeciendo a Dios, independizándonos de Dios, sino por el contrario, por el camino de la humildad y la obediencia que nos mostró el Señor Jesucristo.
entonces podremos ser participantes de la naturaleza divina. Luego de nuestra transformación a través de la palabra, la gracia, la fe y nuestro esfuerzo, vendrá la transfiguración. Y entonces, con ese cuerpo de transfiguración, poder estar en el lugar donde Cristo está hoy. Cristo nuestro futuro, porque el lugar donde Cristo está, nosotros estaremos. Y confiamos en esa promesa, y esa promesa nos fortalece, y esa promesa nos llena de aliento para no decaer, para no temer. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino, dijo el Señor Jesucristo. Y en eso confiamos. Y sabemos que podemos confiar en la justicia de Dios. Sabemos que podemos confiar en Dios porque es justo, porque es verdadero. El apóstol Pablo, ya al final de su vida, en la carta a Timoteo, habla de esa corona de justicia que el Dios justo le ha reservado a aquellos que puedan vencer. Eso nos fortalece, eso nos llena de alegría, porque sabemos que no se trata de que nosotros podamos justificarnos por nuestras obras delante de Dios, sino que Dios nos justifica por el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, las preocupaciones, las tentaciones, las circunstancias, la vida misma, a veces parece una gran red que se tiende delante de nosotros, una red que además está escondida, que no la vemos y que nos puede hacer sentir temor de tambalear, de caer, de separarnos, de ya no quedar bajo la gracia de Dios. Pero es una gran mentira. Dios no nos deja solos. Si nosotros queremos, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros buscamos el corazón de Dios en cada momento y nos entregamos a Él, si le pedimos que, como dice el salmista, coloque su oído para atender nuestros ruegos y confiamos en su voluntad, Él será nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza para salvarnos, nuestro castillo. Confiamos en la fortaleza de Dios también en estos momentos. Con los saludos de los apóstoles, con los saludos de los obispos, les dejo el corazón, les deseo todo lo mejor y les digo hasta siempre. Que Dios los bendiga.